Esposa humilla a su marido y le manda un mensaje. Ya tengo a otro. Lo que ella hizo fue devastador. Las manos de Daniel Herrera temblaban mientras sostenía el teléfono, leyendo una y otra vez el mensaje que acababa de destrozar su mundo. Ya tengo a otro. No finjas que no lo sabías. Mañana hablamos del divorcio. Lo que su esposa, Camila Rivas, no imaginaba era que esas palabras no lo aniquilarían como ella esperaba, sino que despertarían a un hombre que había permanecido sometido durante 12 largos años. Lo que Daniel haría después de leer ese mensaje sería tan inesperado, tan perfectamente calculado, que Camila terminaría arrepintiéndose de cada humillación que le había hecho vivir. Pero para comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, primero hay que conocer la historia de Daniel Herrera, el hombre que durante más de una década intentó ser el esposo perfecto. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees. ¿Nos sigues desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, España o cualquier otro país? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo. 12 años atrás, Daniel era un hombre completamente distinto. A los 25 años, recién graduado de Ingeniería en Sistemas, trabajaba en una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de Buenos Aires. Sus colegas lo respetaban, sus jefes valoraban su disciplina y su capacidad para resolver problemas complejos con soluciones innovadoras. Daniel tenía un futuro brillante por delante, con planes de fundar su propia startup antes de cumplir los 30. Fue en un congreso de innovación donde conoció a Camila Rivas. Ella tenía 30 años, era dueña de una boutique de moda en expansión y poseía esa seguridad arrolladora que a Daniel le resultó fascinante. Camila era atractiva, elegante y, sobre todo, parecía genuinamente interesada en él. Durante los primeros meses de noviazgo, lo trataba como a un rey. Le enviaba regalos a la oficina, lo llevaba a restaurantes exclusivos y lo escuchaba hablar de sus proyectos con lo que parecía ser admiración sincera. El cortejo duró casi 2 años. Camila lo conquistó poco a poco con detalles que lo hacían sentir especial y único. Le repetía que era el hombre más brillante que había conocido, que su mente la deslumbraba y que juntos podrían alcanzar cualquier meta. Daniel se enamoró perdidamente, no solo de la mujer que lo cortejaba, sino de la versión de sí mismo que veía reflejada en sus ojos. Cuando Camila le propuso matrimonio, sí, fue ella quien tomó la iniciativa, lo hizo de la manera más espectacular posible, alquiló un salón entero, lo llenó de luces y flores blancas, y le entregó un anillo que parecía sacado de una joyería de lujo. Daniel aceptó sin dudarlo, convencido de que había encontrado a la compañera perfecta. La boda fue un evento fastuoso. Camila no escatimó en gastos, más de 400 invitados, los mejores proveedores de la ciudad y una celebración que parecía sacada de una revista. Daniel se sintió como un príncipe en su día especial, rodeado de familiares y amigos que lo felicitaban por haber encontrado a una mujer tan extraordinaria. Incluso su madre, siempre desconfiada de las parejas de su hijo, aprobó a Camila. Los primeros meses de matrimonio fueron como una luna de miel interminable. Camila seguía siendo atenta y cariñosa, y Daniel se dedicaba a equilibrar su trabajo con su nueva vida de casado. Preparaba cenas especiales para su esposa, mantenía el departamento impecable y se esforzaba por ser el marido ejemplar que ella merecía. Fue aproximadamente 6 meses después de la boda cuando Camila comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Empezó con comentarios aparentemente inocentes sobre el trabajo de Daniel, le decía que se veía agotado, que las largas horas frente a la computadora lo estaban envejeciendo antes de tiempo. Cuando él llegaba tarde por algún proyecto urgente, ella expresaba su preocupación diciendo que un hombre casado no debería estar trabajando hasta tan tarde. Poco a poco, Camila comenzó a sembrar dudas en la mente de Daniel sobre su carrera. Le sugería que tal vez sería mejor que se dedicara más al hogar, que ella ganaba suficiente dinero con su boutique para mantenerlos a ambos y que un buen esposo debía enfocarse en apoyarla y en prepararse para ser padre. Daniel, al principio, se resistió.
Pero Camila tenía una manera sutil de hacerlo sentir culpable por priorizar su trabajo sobre el matrimonio. El punto de quiebre llegó cuando ella empezó a quejarse de que la casa no estaba lo suficientemente ordenada cuando llegaba de sus viajes de compras o de que la cena no estaba lista a tiempo. Aunque Daniel trabajaba jornadas completas igual que ella, comenzó a esforzarse aún más por cumplir con sus expectativas. Se levantaba más temprano para preparar desayunos elaborados, reducía sus horas en la oficina para llegar antes a casa y sacrificaba sus propias necesidades con tal de mantener la armonía en el matrimonio. Camila había encontrado la táctica perfecta para manipularlo. Camila lo hacía sentir como si él fuera el responsable de cualquier problema en la relación. Cuando ella llegaba de mal humor, era porque Daniel no había hecho algo correctamente. Cuando discutían, le repetía que su trabajo lo estaba volviendo demasiado independiente y que esa actitud estaba afectando su matrimonio. Daniel, que genuinamente amaba a su esposa y quería que su relación funcionara, comenzó a creer que tal vez ella tenía razón. La presión aumentó cuando Camila empezó a hacer comentarios sobre otros hombres frente a él. Señalaba a los esposos de sus amigas que habían dejado sus empleos para dedicarse al negocio familiar, diciéndole lo satisfechos y tranquilos que parecían. También mencionaba casualmente a diseñadores y proveedores que conocía en su boutique, elogiando su estilo y su actitud, siempre con el tono implícito de que Daniel no estaba a la altura. Después de 1 año y medio de matrimonio, Camila finalmente le pidió directamente que renunciara a su trabajo. Lo hizo durante una cena elegante, tomándole las manos y diciéndole que quería que fuera completamente suyo, que no tuviera que compartirlo con nadie más. Le prometió que lo mantendría como un rey, que nunca le faltaría nada y que juntos construirían una familia perfecta. Daniel, que para entonces ya estaba profundamente enamorado y psicológicamente condicionado por meses de manipulación sutil, accedió. Renunció a su empleo en la empresa tecnológica, vendió su auto porque Camila insistió en que no lo necesitaba, y se convirtió en el esposo de tiempo completo que ella había moldeado. Los primeros meses después de dejar su carrera fueron confusos para Daniel. Por un lado, tenía más tiempo para cuidar de la casa y de Camila, lo cual parecía complacerla. Por otro, se sentía vacío, desconectado del mundo profesional que había sido tan importante para él. Cuando expresaba estos sentimientos, Camila los minimizaba, diciéndole que era normal sentirse así al principio, pero que pronto se acostumbraría y sería más feliz. La rutina diaria de Daniel se volvió predecible y monótona. Se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno perfecto para su esposa, medialunas recién horneadas, café fuerte, jugo natural y frutas frescas. Mientras ella hojeaba revistas de moda en la mesa, él ya estaba planeando el resto del día, limpiar el departamento, hacer las compras, preparar la comida, lavar la ropa y tener la cena lista para cuando Camila regresara de la boutique. Camila había establecido estándares muy específicos para todo. La casa debía estar impecable, sin una sola mota de polvo. La ropa debía estar perfectamente planchada y organizada por colores en el armario. Las comidas debían ser variadas, nutritivas y servirse exactamente a las 2 de la tarde para el almuerzo y a las 9 de la noche para la cena. Cualquier desviación de estos estándares resultaba en comentarios sarcásticos o expresiones de decepción por parte de ella. Conforme pasaron los años, Camila se volvió más crítica y menos agradecida. Lo que antes elogiaba como extraordinario, ahora lo daba por sentado. Comenzó a lanzar comentarios hirientes disfrazados de bromas, le decía que estaba engordando por no trabajar, que ya no se arreglaba como antes o que se estaba volviendo aburrido por no tener nada interesante que contar. Daniel intentaba mejorar constantemente. Se inscribió en clases de cocina para aprender nuevas recetas, comenzó a hacer ejercicio para mantenerse en forma y se esforzaba por mantenerse al día con las noticias y los avances tecnológicos para poder conversar con ella. Pero nada parecía ser suficiente. Camila siempre encontraba algo que criticar o corregir. Los amigos de Daniel comenzaron a notar el cambio en él. Antes era un hombre vibrante, ingenioso y participativo en las conversaciones.
Ahora se había vuelto callado, siempre pendiente de las necesidades de su esposa y rara vez expresaba sus propias opiniones. Cuando alguien le preguntaba sobre su trabajo anterior, Camila respondía por él, diciendo que ahora era un amo de casa profesional y que estaba mucho más feliz así. La vida social de Daniel también cambió drásticamente. A Camila no le gustaba que saliera con sus amigos, especialmente con aquellos que seguían trabajando en tecnología. Decía que esas personas le metían ideas equivocadas en la cabeza y que no entendían lo que significaba ser un esposo dedicado. Gradualmente, Daniel perdió contacto con sus antiguos colegas y amistades, aislándose cada vez más en su mundo doméstico. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Camila llegaba a casa cansada y estresada, y cualquier intento de Daniel de conversar sobre su día o sus sentimientos era recibido con indiferencia o irritación. Ella prefería cenar en silencio frente al televisor y después se encerraba en su estudio para revisar cuentas o hablar por teléfono con proveedores. Daniel se quedaba solo, limpiando la cocina y preguntándose en qué momento había perdido a su esposa y, sobre todo, en qué momento se había perdido a sí mismo. Durante los siguientes años, esta rutina se convirtió en la normalidad para Daniel. Él había internalizado la idea de que su valor como hombre se medía por qué tan bien cumplía con sus deberes domésticos y que tan feliz mantenía a su esposa. Había olvidado completamente al joven ambicioso e independiente que alguna vez fue y se había convertido en la sombra de sí mismo que Camila había moldeado. Pero lo que Daniel no sabía era que todos esos años de humillación y menosprecio lo habían estado preparando para el momento más importante de su vida, aquel en que su esposa lo subestimaría por completo, creyendo que lo había quebrado para siempre. Lo que ella ignoraba era que, sin darse cuenta, había estado forjando a un hombre capaz de cualquier cosa cuando finalmente despertara. La verdadera esencia de Daniel Herrera estaba dormida, pero no muerta. Y cuando abriera los ojos, Camila Rivas descubriría que había cometido el error más grande de su vida. El cambio en Camila comenzó de manera sutil, como una grieta casi invisible en una pared que con el tiempo se convertiría en una fisura devastadora. Al principio, Daniel no le dio importancia a que su esposa llegara 15 minutos tarde a cenar. Después de todo, los negocios de la boutique podían complicarse y él podía mantener la comida caliente sin problema. Pero esos 15 minutos se convirtieron en media hora, luego en una hora completa y, eventualmente, en llegadas pasadas las 11 de la noche sin aviso previo. Durante las primeras semanas de este nuevo comportamiento, Daniel se mantuvo paciente y comprensivo. Cuando Camila llegaba tarde, la recibía con una sonrisa cálida y le servía la cena como si nada hubiera pasado. Había aprendido a preparar platillos que resistieran el paso de las horas, guisos que mejoraban con el tiempo, pastas que podían recalentarse sin perder sabor y sopas que mantenían su aroma intacto. La primera señal realmente alarmante llegó una noche de miércoles, cuando Camila estaba cenando y su teléfono sonó con insistencia. Normalmente ella no contestaba llamadas durante la cena, solía considerar ese momento sagrado para la pareja, aunque en realidad lo pasaran en silencio frente al televisor. Pero esa noche tomó el teléfono de inmediato, vio la pantalla y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro antes de contestar. «Tengo que atender esta llamada», murmuró, levantándose de la mesa y dirigiéndose a su estudio. Daniel pudo escuchar su voz a través de la puerta cerrada, aunque no las palabras. Lo que sí notó fue el tono, suave, casi cariñoso, completamente distinto a la frialdad con la que le hablaba a él desde hacía meses. La llamada duró más de 40 minutos. Cuando Camila regresó, su cena estaba fría y Daniel había terminado hacía mucho. Ella se sentó sin disculparse y comenzó a comer como si nada hubiera ocurrido. Cuando él le preguntó si todo estaba bien con el negocio, ella simplemente asintió sin levantar la vista del plato. Las llamadas misteriosas se volvieron más frecuentes. Llegaban a horas extrañas, durante el desayuno, en medio de la tarde, cuando Camila estaba en casa por alguna razón, e incluso tarde en la noche, cuando ambos ya estaban en la cama. Cada vez que sonaba el teléfono, ella se transformaba, su postura cambiaba,
Su voz se suavizaba y una energía que Daniel no había visto en años volvía a iluminarla. Preocupado por el bienestar de su esposa, Daniel decidió ser aún más atento. Comenzó a levantarse más temprano para preparar desayunos más elaborados, medialunas rellenas de crema pastelera, jugos recién exprimidos y café colombiano recién molido. Los domingos horneaba bizcochos caseros para que ella tuviera algo dulce durante la semana. Incluso aprendió a preparar empanadas mendocinas desde cero, un proceso que le tomaba horas, porque una vez Camila había mencionado que eran su platillo favorito de la infancia. Pero mientras más se esforzaba Daniel, más distante se volvía ella. Los pocos elogios que antes recibía desaparecieron por completo. Ahora Camila comía en silencio, revisando su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con una sonrisa que nunca dirigía hacia él. Cuando Daniel intentaba conversar sobre su día, ella respondía con monosílabos o simplemente murmuraba algo incomprensible. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Camila, Daniel encontró algo que lo dejó helado. Entre los papeles desordenados sobre el escritorio había un recibo del restaurante más exclusivo de la ciudad, la Maison d'Argent, un lugar donde una cena para dos costaba más de lo que Camila le daba a él para los gastos del hogar en todo un mes. El recibo mostraba una cuenta para 2 personas, 2 copas de champagne Dom Pérignon, ostras frescas, langosta gratinada y un corte de carne Wagyu. La fecha era de la semana anterior, un jueves en el que Camila había llegado a casa pasadas las 11 de la noche, disculpándose por una supuesta reunión con proveedores que se había alargado. Daniel se quedó de pie en medio del estudio, sosteniendo el recibo con manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido una cena de negocios importante. Tal vez Camila había llevado a un proveedor especial. Tal vez existía alguna razón completamente inocente para esa cena de la que no le había contado nada. Decidió esperar hasta la hora de la cena para preguntarle. Preparó su platillo favorito, milanesas de ternera con puré de papas y ensalada fresca, esperando que la comida especial la pusiera de buen humor. Cuando Camila llegó a casa esa noche a las 9:30, Daniel la recibió con su sonrisa habitual y le sirvió la cena en silencio. Esperó hasta que ella estuviera a la mitad de su plato antes de sacar el recibo de su bolsillo. Con voz suave y cuidadosa, se lo mostró. Amor, encontré esto mientras limpiaba tu estudio. Me preguntaba si fue una cena de negocios importante. No me habías contado. La reacción de Camila fue instantánea y explosiva. Su rostro se enrojeció de ira, arrojó el tenedor contra el plato con un estruendo metálico y se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. ¿En serio, Daniel? ¿En serio vas a estar espiándome ahora? Su voz era fría como el hielo, pero cargada de una furia que él nunca había visto antes. Revisando mis cosas como si fueras mi padre o algo así. Daniel retrocedió instintivamente, sorprendido por la intensidad de su reacción. No te estaba espiando, amor. Solo estaba limpiando. No me digas que solo estabas limpiando. Lo interrumpió violentamente. Estaba husmeando, buscando algo para reclamarme. Esto es exactamente lo que no soporto de ti, Daniel. Te has vuelto un hombre desconfiado, controlador, inseguro. Las palabras de Camila fueron como bofetadas. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Yo no soy desconfiado. Solo me pareció extraño que no me hubieras contado. No pensaste nada, Daniel. Ese es el problema. Camila le arrebató el recibo de las manos y lo agitó frente a su cara. Era una cena de negocios muy importante con un inversionista potencial. Pero claro, tú no puedes entender eso porque no trabajas, porque no tienes idea de lo que significa mantener un negocio funcionando, porque te pasas todo el día aquí sin nada productivo que hacer más que limpiar y cocinar. Cada palabra era como un puñal. Daniel sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero trató de contenerlas. Camila, por favor, no me hables así. Yo solo quería. ¿Querías qué?
Su tono se volvió aún más cruel. Querías crear problemas donde no los hay. Querías arruinar mi noche porque tu vida es tan aburrida que necesitas inventar dramas. La palabra aburrido resonó en la mente de Daniel como un eco doloroso. Camila continuó su ataque verbal, aparentemente energizada por el sufrimiento que veía en el rostro de su esposo. ¿Sabes cuál es tu problema, Daniel? Te has vuelto aburrido. Completamente aburrido. Caminaba alrededor de la mesa como un depredador acechando a su presa. Cuando te conocí eras interesante. Tenías una carrera, tenías ambiciones, tenías cosas de qué hablar. Ahora, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué el supermercado cambió la marca de detergente? ¿De qué el vecino compró un auto nuevo? Daniel se mordió el labio para no llorar. Había trabajado tan duro para ser el esposo perfecto que ella quería. Había sacrificado todo por Camila y ahora lo atacaba por esas mismas decisiones que ella había influenciado. Ya no eres el hombre del que me enamoré, continuó Camila, cada palabra diseñada para lastimar. Ese hombre era brillante, ambicioso, emocionante. Ahora mírate, eres solo un amo de casa común y corriente, sin nada interesante que ofrecer. Daniel finalmente estalló en llanto. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente por sus mejillas. Camila, por favor, no me digas eso. Yo hice todo esto por ti y por nosotros. Dejé mi trabajo porque me dijiste que querías que me dedicara al hogar. Ella lo miró con una expresión de disgusto que lo atravesó como una lanza. No me eches la culpa a mí de tus decisiones, Daniel. Nadie te obligó a volverte tan insignificante. La palabra insignificante quedó flotando en el aire como veneno. Daniel se desplomó en una silla, sollozando desconsoladamente. Entre lágrimas murmuró disculpas. Perdóname, amor. Tienes razón. No debí revisar tus cosas. No debí desconfiar. Perdóname, por favor. Camila lo miró desde arriba, su expresión fría e implacable. No sé si puedo perdonarte, Daniel. Esta actitud tuya es exactamente lo que está acabando con nuestro matrimonio. Esas palabras fueron como una puñalada final. La idea de que su matrimonio estuviera en peligro aterrorizó a Daniel más que cualquier otra cosa. Su relación con Camila era su vida entera, lo único que le quedaba. No, por favor, Camila. Haré lo que sea para arreglarlo. Cambiaré. Lo prometo. Seré mejor esposo. Camila suspiró dramáticamente, como si estuviera considerando si valía la pena darle otra oportunidad. No sé, Daniel. Necesito tiempo para pensar. Durante los siguientes días, ella prácticamente lo ignoró. Llegaba aún más tarde, casi no hablaba durante las comidas y pasaba las noches encerrada en su estudio. Daniel se desesperó, multiplicando sus esfuerzos por reconciliarse con ella. Preparó todos sus platillos favoritos, limpió el departamento hasta que brillaba, incluso compró ropa nueva con la esperanza de recuperar su atención. Pero nada funcionaba. Si acaso, Camila parecía más molesta por sus intentos de complacerla. Una noche, mientras él le servía un postre casero, ella lo miró con una expresión de fastidio. Daniel, basta ya. Este comportamiento desesperado es patético. Me estás ahogando. Él retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Solo trato de. Sé lo que tratas de hacer y es desesperante. ¿Sabes qué? Mi asistente, Martín, nunca me agobia así. Él entiende que una mujer necesita espacio. Era la primera vez que mencionaba a otro hombre por nombre, y Daniel sintió una punzada de celos que no pudo ocultar. Camila notó su reacción y sonrió con malicia. Martín es joven, brillante, independiente, tiene su propia vida, sus propios intereses. No depende de mí para todo como tú. Daniel tragó saliva, sintiéndose humillado, pero incapaz de defenderse. Yo no dependo de ti para todo. Camila se rió. Una risa cruel y cortante. ¿En serio?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación interesante conmigo sobre algo que no fuera la casa o la comida? Las comparaciones con otros hombres se volvieron constantes. Durante las siguientes semanas, Camila mencionaba regularmente a Martín, a los esposos de sus amigas que tenían carreras exitosas, a colegas que ella consideraba más interesantes que Daniel. Cada mención era como una pequeña tortura diseñada para recordarle lo inadecuado que se había vuelto. Una noche, después de una cena particularmente tensa, en la que Camila había pasado la mayor parte del tiempo hablando por teléfono, Daniel intentó una vez más conectar con ella. Amor, ¿te gustaría que habláramos? Siento que hace mucho tiempo que no tenemos una conversación real. Camila lo miró como si le hubiera sugerido algo absurdo. ¿De qué quieres que hablemos, Daniel? ¿De tus series viejas, de las recetas que viste en internet? No tenemos nada en común ya. Esa noche, Daniel se quedó despierto hasta muy tarde, mirando el techo y preguntándose cómo había llegado a ese punto. Se había convertido exactamente en lo que Camila había querido que fuera, pero ahora ella lo despreciaba. Era como si hubiera caído en una trampa de la cual no había escape. Si trabajaba, era un mal esposo; si no trabajaba, era aburrido e insignificante. Lo que Daniel no sabía era que este primer golpe a su autoestima era solo el comienzo. Camila había probado el poder que tenía sobre él. Había visto lo fácil que era quebrar su espíritu con palabras crueles y, ahora que había cruzado esa línea, no habría vuelta atrás. Las humillaciones que vendrían serían más sistemáticas, más devastadoras, hasta que finalmente Daniel perdería por completo cualquier rastro del hombre fuerte que una vez había sido. Pero en algún lugar profundo de su ser, la verdadera esencia de Daniel Herrera seguía viva, esperando el momento correcto para despertar y reclamar todo lo que había perdido. Los meses siguientes fueron una pesadilla constante para él. Camila había dejado caer completamente la máscara de la esposa cariñosa que alguna vez fingió ser. Ahora sus días estaban llenos de críticas constantes, humillaciones públicas y un desprecio tan palpable que Daniel podía sentirlo como un peso físico en el pecho cada vez que ella entraba en la habitación. Las mañanas se habían convertido en un campo de batalla silencioso. Cuando Daniel le servía el desayuno, Camila lo inspeccionaba como una crítica gastronómica malhumorada, siempre encontrando algo que estaba mal. El café estaba demasiado fuerte, las medialunas demasiado secas, la fruta no lo bastante fresca. Nada era perfecto, nada era suficiente. Había días en los que ni siquiera probaba la comida, simplemente se levantaba de la mesa con un gesto de disgusto y se iba, dejando a Daniel de pie en la cocina con el plato intacto frente a él. Los insultos se habían vuelto parte de la rutina diaria. Camila ya no se molestaba en disfrazar sus ataques como bromas o críticas constructivas. Ahora eran comentarios crueles y directos, diseñados específicamente para destruir cualquier rastro de autoestima que le quedara a Daniel. Le decía que se estaba poniendo viejo, que había engordado, que su manera de vestirse era anticuada y poco atractiva. Cuando Daniel intentaba arreglarse más, ella se burlaba de sus esfuerzos diciéndole que no podía cambiar lo que era en esencia, un hombre sin gracia ni personalidad. Lo peor de todo era la manera en que lo trataba frente a otras personas. Cuando tenían visitas o salían con amigos, Camila lo humillaba abiertamente. Interrumpía sus conversaciones para corregirlo o contradecirlo, contaba anécdotas en las que él quedaba como ingenuo o incompetente y constantemente hacía comentarios sobre lo afortunada que era por tener un esposo que se conformaba con tan poco. Sus amigos se reían incómodamente, sin saber si intervenir o fingir que no notaban nada. Una noche particularmente devastadora, durante una cena con colegas de la boutique, Camila llevó la humillación a un nuevo nivel. Estaban discutiendo sobre tendencias de mercado y estrategias de inversión cuando Daniel intentó participar mencionando algo que había leído en un artículo sobre tecnología financiera. Camila lo miró con una sonrisa condescendiente y dijo: «Perdonen a mi esposo, no entiende mucho de estos temas. Se la pasa todo el día cocinando y ordenando la casa.
No tiene mucha educación en asuntos serios. El silencio incómodo que siguió fue ensordecedor. Daniel se sintió tan pequeño que quiso desaparecer. Uno de los invitados, claramente incómodo, murmuró algo sobre el clima para cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Daniel pasó el resto de la noche en silencio, fingiendo sonreír mientras por dentro se moría de vergüenza. Los periodos de silencio se habían vuelto otra forma de tortura. Camila podía pasar días enteros ignorándolo completamente, tratándolo como si fuera invisible. No respondía cuando él le hablaba, no lo miraba cuando entraba en una habitación y actuaba como si simplemente no existiera. Cuando Daniel intentaba romper el silencio preguntándole qué había hecho mal, ella simplemente se encogía de hombros y le decía que no había nada de qué hablar con alguien tan aburrido. Pero tal vez lo más doloroso era la manera en que lo trataba como si fuera su empleado doméstico. Ya no había por favor o gracias en su vocabulario cuando se dirigía a él. Le daba órdenes secas y esperaba que las cumpliera inmediatamente. Daniel, mi blusa blanca. Daniel, la cena. Daniel, limpia esto. Era como si hubiera dejado de ser su esposo para convertirse en un sirviente no remunerado, cuyo único propósito era atender sus necesidades. Las llamadas misteriosas se habían vuelto aún más frecuentes y descaradas. Camila ya ni siquiera se molestaba en salir de la habitación para contestar. Hablaba en voz baja frente a Daniel, sonriendo de maneras que no había sonreído con él en años. A veces incluso se reía con esa risa íntima que él recordaba de los primeros días de su relación. Cuando la miraba con dolor evidente, ella simplemente alzaba una ceja, como desafiándolo a decir algo. Las ausencias nocturnas se habían vuelto la norma. Camila llegaba cada vez más tarde, a veces no regresaba hasta las 2 o 3 de la madrugada y, en ocasiones, no llegaba en absoluto. Cuando Daniel le preguntaba dónde había estado, ella respondía con evasivas sobre reuniones con proveedores o compromisos de trabajo, pero su ropa olía a perfume que no era el suyo, y a veces tenía manchas de labial en el cuello de la blusa. Una tarde, mientras lavaba la ropa de Camila, Daniel encontró un cabello rubio largo en su saco de lino. Su propio cabello era oscuro. Se quedó parado en el cuarto de lavado, sosteniendo ese cabello ajeno entre sus dedos, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero cuando se lo mostró a Camila esa noche, ella simplemente se rió. ¿En serio, Daniel, un cabello? Trabajo con muchas personas. Estoy en reuniones todo el día. Es completamente normal. Su tono era tan condescendiente que lo hizo sentirse estúpido por siquiera mencionarlo. Los fines de semana, que una vez habían sido tiempo sagrado para la pareja, se habían convertido en otra fuente de sufrimiento para Daniel. Camila se iba temprano en la mañana, supuestamente a jugar tenis o a desayunar con amigas, pero regresaba con historias que no coincidían y explicaciones que cambiaban cada vez que él pedía detalles. Él se quedaba solo en el departamento, limpiando obsesivamente y cocinando comidas elaboradas que ella rara vez probaba. Durante esos meses de maltrato sistemático, Daniel había comenzado a creer genuinamente que él era el problema. Se había convencido de que era aburrido, feo, inútil, exactamente como Camila le repetía constantemente. Había internalizado tanto sus críticas que ya no podía mirarse al espejo sin ver todos los defectos que ella señalaba. Se había vuelto hipervigilante, analizando cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, tratando desesperadamente de no darle más razones para despreciarlo. Pero el universo tenía otros planes para Daniel Herrera. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises y lluviosos que parecían reflejar perfectamente el estado de ánimo de Daniel. Estaba arrodillado en el piso del comedor, puliendo una mancha que probablemente solo él podía ver, cuando escuchó el sonido familiar de una notificación en su teléfono. Normalmente no recibía mensajes de nadie más que de Camila, y esos solían ser órdenes o quejas sobre algo que había hecho mal. Se levantó lentamente, secándose las manos en el pantalón y tomó el teléfono de la mesa. Lo que vio en la pantalla lo hizo tambalearse físicamente, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago.
El mensaje era de Camila. Ya tengo a otro. No finjas que no lo sabías. Mañana hablamos del divorcio. Debajo del mensaje había una foto que lo destrozó por completo. Era Camila en una habitación de hotel lujosa, abrazando a un hombre joven que no podía tener más de 25 años. Ambos estaban en ropa interior, claramente en una situación íntima. Y Camila tenía la misma sonrisa que le había mostrado a él cuando recién se conocieron. El hombre era exactamente el tipo de persona que ella había estado describiendo como interesante durante todos esos meses, joven, atlético, seguro de sí mismo, con la confianza que solo viene de no haber sido aplastado por años de manipulación psicológica. Daniel se desplomó en el sofá, el teléfono temblando en sus manos. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Era como si todos los años de humillación y desprecio hubieran culminado en ese instante, en esa imagen que confirmaba lo que él había sospechado, pero se había negado a aceptar, que su esposa lo había reemplazado por una versión más joven y más atractiva de lo que él alguna vez había sido. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Lloró por los 12 años que había desperdiciado, por la carrera que había abandonado, por el hombre fuerte y seguro que había sido y que había permitido que Camila destruyera sistemáticamente. Lloró por todas las veces que se había disculpado sin haber hecho nada malo, por todas las veces que había aceptado sus insultos como verdades, por todas las noches que había esperado despierto a que ella regresara a casa. Pero después de lo que parecieron horas de llanto desconsolado, algo extraño comenzó a suceder. Las lágrimas se secaron, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque algo más profundo y poderoso había comenzado a surgir en su interior. Era como si el golpe final hubiera sido tan devastador que había roto algo dentro de él, pero no su espíritu. Había roto las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante todos esos años. Por primera vez en más de una década, Daniel comenzó a recordar quién había sido antes de conocer a Camila Rivas. Recordó al joven de 25 años que había sido el mejor estudiante de su generación en la Facultad de Ingeniería. Recordó cómo sus profesores lo elogiaban por su mente analítica y su capacidad para resolver problemas complejos. Recordó las largas noches que había pasado programando y diseñando sistemas, no porque alguien se lo ordenara, sino porque genuinamente amaba la lógica, la precisión, la satisfacción de encontrar errores y corregirlos. Recordó su primer trabajo en una empresa tecnológica, cómo había impresionado a sus jefes con su dedicación y su ojo para los detalles. Recordó la sensación de logro cuando había detectado una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero, evitando un fraude millonario. Recordó cómo sus colegas lo respetaban, cómo lo consultaban cuando tenían proyectos difíciles, cómo había sido ascendido 2 veces en 3 años. Recordó al hombre que había tenido sueños y ambiciones, que había planeado fundar su propia startup antes de los 30, que había estado ahorrando dinero para ese propósito. Recordó la confianza que había tenido en sí mismo, la certeza de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Ese hombre no había desaparecido. Había estado dormido, enterrado bajo años de manipulación y abuso psicológico, pero no había muerto. Y ahora, en este momento de traición absoluta, estaba comenzando a despertar. Daniel se levantó del sofá y caminó hacia el espejo del recibidor. El hombre que lo miraba de vuelta tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto, pero por primera vez en años también tenía algo más, una chispa de determinación que no había estado ahí desde hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que durante todos esos años había estado jugando un juego en el que las reglas estaban diseñadas para que él perdiera. Había estado tratando de ser el esposo perfecto para una mujer que nunca lo había valorado, que había estado planeando reemplazarlo desde quién sabe cuándo. Había estado pidiendo perdón por existir, disculpándose por no ser suficiente, cuando la realidad era que él había sido demasiado bueno para ella desde el principio. Camila había calculado mal. Camila había asumido que años de abuso psicológico lo habían quebrado permanentemente, que podía desecharlo como un objeto usado y que él simplemente aceptaría su destino. Había subestimado por completo al hombre con el que se había casado. Había olvidado que,
Antes de convertirse en su víctima, Daniel Herrera había sido una fuerza a tener en cuenta. Esa noche, Camila no regresó a casa. Probablemente estaba celebrando con su nueva conquista, tal vez riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de su esposo sumiso. Pero mientras ella creía que había ganado el juego, Daniel estaba en casa tomando la decisión más importante de su vida. Se sentó en la mesa del comedor con una libreta y comenzó a escribir. No era una carta de súplica ni una lista de disculpas, sino un plan meticuloso, detallado y despiadado, que le devolvería todo lo que había perdido y le haría pagar a Camila por cada humillación, cada insulto, cada lágrima que le había causado. Daniel Herrera había estado muerto en vida durante 12 años. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y su esposa celebraba con otro hombre, él resucitó. Y cuando Camila regresara, se encontraría con un hombre completamente diferente, un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. El juego había cambiado por completo, y esta vez las reglas las pondría él. La transformación de Daniel comenzó a las 5 de la mañana del día siguiente al mensaje devastador, mientras la ciudad aún dormía y Camila probablemente yacía en brazos de su amante. Él estaba sentado en la cocina de su departamento con una taza de café negro y una determinación férrea que no había sentido en más de una década. No había dormido en toda la noche, pero no por dolor o desesperación, sino porque su mente trabajaba a toda velocidad, procesando información y elaborando estrategias como la máquina analítica que una vez había sido. Lo primero que hizo fue ignorar completamente el mensaje de Camila. No le respondió, no la llamó, no le suplicó que reconsiderara. Sabía que ella esperaba una reacción emocional, lágrimas, ruegos, tal vez incluso amenazas desesperadas. Pero Daniel había decidido darle exactamente lo contrario, silencio absoluto, un vacío que la haría preguntarse qué estaba pasando por la mente del hombre que creía conocer tan bien. Su segundo movimiento fue contactar a Julián Morales, su antiguo colega de la universidad y la única persona de su vida profesional pasada con la que había mantenido contacto esporádico a través de redes sociales. Julián ahora era socio en una de las firmas tecnológicas más importantes del país y había intentado varias veces a lo largo de los años convencer a Daniel de regresar al mundo laboral. El teléfono sonó 3 veces antes de que Julián contestara con voz somnolienta. «¿Daniel? ¿Estás bien? Son las 5:30 de la mañana. Julián, necesito tu ayuda. Y antes de que preguntes, sí, finalmente estoy listo para volver al trabajo». Hubo una pausa, y luego Julián pareció despertar por completo. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa voz fría y calculadora significaba que algo muy serio estaba pasando. «Dime qué necesitas». Durante la siguiente hora, Daniel le explicó su situación, aunque sin entrar en detalles sobre el abuso emocional que había sufrido. Se enfocó en los hechos: su esposa lo había engañado, quería el divorcio y él necesitaba investigar las finanzas de la boutique de Camila porque sospechaba que había irregularidades. Julián no solo se ofreció a ayudarlo de inmediato, sino que le proporcionó algo aún más valioso: información privilegiada. Resultaba que la firma de Julián había estado investigando varias empresas de moda y comercio por posibles fraudes fiscales, y el nombre de Rivas Boutique había aparecido en sus archivos como una compañía con patrones financieros sospechosos. «Daniel, tu esposa está en la mira de Hacienda desde hace meses. Hemos estado recopilando información sobre negocios que declaran pérdidas artificiales mientras mantienen estilos de vida lujosos. Si tienes acceso a sus documentos personales y empresariales, podríamos tener suficiente evidencia para un caso sólido». Esa información fue como encontrar oro para Daniel. Durante los siguientes 3 días, mientras Camila seguía ausente, presumiblemente disfrutando de su nueva relación, él se convirtió en un detective implacable. Comenzó registrando sistemáticamente el estudio de Camila. Durante años ella había dejado documentos importantes esparcidos por su escritorio, confiando en que su inútil esposo no entendería su significado. ¿Qué error tan costoso había sido subestimarlo de esa manera?
Daniel encontró papeles que revelaban una red compleja de evasión fiscal. Camila tenía cuentas bancarias en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas que nunca había declarado al fisco argentino. Había registrado propiedades bajo nombres de empresas fantasma para evadir impuestos sobre bienes raíces. Más devastador aún, Daniel descubrió que Camila había estado inflando los costos de producción en sus contratos de moda con proveedores internacionales, cobrando precios exorbitantes por telas baratas y embolsándose la diferencia. Pero el hallazgo más incriminatorio fue una libreta escondida en el fondo de un cajón, donde ella llevaba un registro manual de sus ingresos reales versus los declarados. La diferencia era abismal. Mientras reportaba ganancias modestas que apenas justificaban su nivel de vida, en realidad generaba más de 10 veces esa cantidad a través de diversas actividades ilegales. Daniel fotografió cada documento, cada página de la libreta, cada estado de cuenta que encontró. Su formación en ingeniería y su mente analítica le permitían entender exactamente lo que estaba viendo y cómo organizar la evidencia de manera que fuera irrefutable en un tribunal. Durante el día, mientras recopilaba pruebas, Daniel también se ocupó de otros aspectos de su plan. Contactó a Esteban Rivas, el abogado de divorcios más temido de la ciudad, famoso por obtener acuerdos demoledores en casos de infidelidad. Le envió toda la evidencia financiera que había recopilado junto con las fotos que Camila había tenido la arrogancia de enviarle. Esteban quedó impresionado tanto por la meticulosidad de la evidencia como por la frialdad profesional con la que Daniel presentó su caso. Le aseguró que con esa información no solo podría obtener un divorcio favorable, sino que Camila enfrentaría serias consecuencias legales por evasión fiscal y fraude. Al tercer día de ausencia de Camila, Daniel dio el paso más audaz de su plan. Usando las claves de acceso que había encontrado entre los documentos de su esposa, logró entrar a las cuentas bancarias offshore que ella mantenía en secreto. No retiró dinero, eso habría sido ilegal, pero sí descargó los estados de cuenta que confirmaban la magnitud de sus activos ocultos. Para el cuarto día, Daniel tenía construido un caso tan sólido que Esteban le aseguró que era prácticamente imposible que Camila pudiera defenderse. Tenían evidencia fotográfica de infidelidad, documentación completa de evasión fiscal por más de $20 millones en impuestos no pagados y pruebas de fraude en contratos con proveedores internacionales que podrían resultar en cargos criminales. Fue entonces cuando Camila finalmente decidió regresar a casa. Llegó un viernes por la tarde con la actitud arrogante de una mujer que creía tener control total sobre la situación. Había esperado encontrar a Daniel devastado, tal vez empacando sus cosas para irse a casa de sus padres, o peor aún, rogándole que la perdonara y le diera otra oportunidad. En lugar de eso, se encontró con un hombre que no reconoció. Daniel estaba sentado en la sala, vestido con un traje de negocios impecable que no había usado en años, pero que le quedaba perfectamente. Su cabello estaba prolijamente peinado, llevaba un aire de seguridad renovada y tenía una carpeta gruesa en sus manos. Parecía el profesional exitoso que había sido antes de conocerla. No el esposo sumiso que ella había moldeado durante más de una década. «Hola. Camila», dijo con una voz tranquila y controlada. «Siéntate, por favor, tenemos que hablar». Camila frunció el ceño, claramente confundida por la transformación de su marido. «¿Daniel? ¿Qué? ¿Por qué estás vestido así?» «Siéntate», repitió él. Y había algo en su tono que la hizo obedecer automáticamente. Daniel abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, organizándolos meticulosamente en la mesa de centro. Camila reconoció algunos de los papeles y su rostro comenzó a palidecer. «Supongo que esperabas encontrarme llorando», comenzó Daniel, su voz tan fría como el hielo. «Esperabas que te suplicara, que me perdonaras, que te dijera que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Esperabas que aceptara tus migajas y me sintiera agradecido por cualquier atención que decidieras darme». Camila abrió la boca para hablar, pero Daniel levantó una mano para silenciarla. «No he terminado. Durante 12 años jugamos un juego donde tú pusiste las reglas y yo las acepté como un idiota.
Pero ese juego se acabó, Camila. Ahora vamos a jugar según mis reglas. Tomó el primer documento y se lo extendió. Era una copia de los papeles de divorcio que Esteban había preparado. Esto es una demanda de divorcio por causa de infidelidad y abandono de hogar. Ya está presentada ante el juzgado familiar. La audiencia inicial es el próximo martes. Camila tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. Daniel, podemos hablar de esto. No hay necesidad de... Aún no termino, la interrumpió él, tomando otra pila de documentos. Esto es una copia de todos tus estados de cuenta bancarios, incluidas las cuentas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que nunca declaraste a Hacienda. El rostro de Camila se puso completamente blanco. ¿Cómo obtuviste esto? Daniel continuó, ignorando su pregunta. Y aquí está tu libreta personal, donde registras tus ingresos reales versus los que declaras al fisco. La diferencia asciende a aproximadamente $20 millones en los últimos 5 años, dijo Daniel con voz firme, mostrando los documentos. Daniel, no puedes. Y esto, continuó, tomando una carpeta más gruesa, es evidencia de cómo has estado defraudando en contratos internacionales, inflando costos y usando materiales de baja calidad mientras cobras precios de lujo. Camila se puso de pie abruptamente, su arrogancia reemplazada por un pánico puro. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Daniel? Él la miró con una calma que la perturbó más que cualquier grito. Te estoy dando una oportunidad, Camila. Una sola oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Daniel se levantó y caminó hacia ella, cada movimiento calculado y controlado. Una oportunidad de elegir cómo quieres que termine esto. Tienes 2 opciones, y solo 2. ¿Cuáles son? Opción número 1, firmas los papeles de divorcio aceptando darme el 50% de todo tu patrimonio real. No solo lo que declaras oficialmente, sino todo lo que realmente posees. Esto incluye las propiedades registradas bajo nombres falsos, el dinero en las cuentas offshore y las inversiones que has mantenido ocultas. A cambio, yo mantendré silencio sobre tus actividades ilegales. Camila lo miró incrédula. ¿Estás loco? Eso serían millones. Exactamente, respondió Daniel con una sonrisa fría. 35 millones, para ser exacto. Tu mitad y mi mitad. ¿Y cuál es la segunda opción? La sonrisa de Daniel se volvió aún más helada. La segunda opción es que no firmes nada, y mañana por la mañana esta carpeta completa llegue al escritorio del procurador fiscal junto con copias para la Procuraduría General por fraude en contratos internacionales. Camila se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Eras mi esposa, la corrigió Daniel. Ahora eres simplemente una criminal que tuvo la mala suerte de subestimar al hombre equivocado. Daniel, por favor, podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ser tan drástico. Oh, pero sí tiene que serlo, respondió él, volviendo a sentarse y cruzando las piernas con elegancia. ¿Sabes por qué? Porque durante 12 años me dijiste que era inútil. Me dijiste que era aburrido. Que no podía entender asuntos complejos. Me trataste como si fuera tu sirviente. Me humillaste frente a nuestros amigos. Me hiciste creer que no valía nada. Su voz se mantuvo tranquila, pero había acero en cada palabra. Resulta que no solo puedo entender asuntos complejos, sino que puedo destruirte financiera y legalmente con una precisión que te dejaría impresionada. Soy muy bueno en lo que hago, Camila. Siempre lo fui. Solo tuve la mala suerte de enamorarme de una mujer que me convenció de no serlo. Camila se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de la situación en la que se encontraba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta las 6 de la tarde de hoy. Son las 3, así que tienes 3 horas. 3 horas, eso no es tiempo suficiente para... Es más tiempo del que tú me diste a mí, lo interrumpió Daniel.
Cuando decidiste enviarme esa foto con tu amante, no me diste ni 3 minutos para procesar la información antes de exigirme el divorcio. Camila se quedó en silencio, procesando sus opciones limitadas. Solo para que quede claro, continuó Daniel, si eliges la segunda opción y decides no firmar, no solo enfrentarás cargos criminales por evasión fiscal y fraude. También me aseguraré de que todos tus socios comerciales, todos tus clientes y todos los periódicos financieros del país sepan exactamente qué clase de mujer eres. Tu empresa quedará arruinada incluso antes de que llegues a juicio. La devastación en el rostro de Camila era completa. Había venido a casa esperando deshacerse fácilmente de un esposo que consideraba patético y, en su lugar, se había encontrado con un hombre que tenía el poder de destruir por completo la vida que había construido a base de mentiras y engaños. Necesito hacer algunas llamadas, murmuró finalmente. Por supuesto, respondió Daniel amablemente, pero recuerda, tienes hasta las 6, ni un minuto más. Camila se dirigió hacia su estudio con pasos vacilantes, y Daniel pudo escucharla hablando frenéticamente por teléfono durante las siguientes 2 horas. Probablemente estaba consultando abogados, tratando de encontrar una salida, llamando a contadores para ver si había alguna manera de minimizar el daño. A las 5:55 regresó a la sala con los papeles de divorcio firmados. Firmé todo, dijo con voz derrotada, pero necesito que entiendas que esto me deja prácticamente en la ruina. Daniel tomó los papeles y los revisó cuidadosamente antes de responder. Camila, te queda exactamente la mitad de lo que has ganado durante nuestro matrimonio. Eso es más de lo que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. Si eso te parece la ruina, tal vez deberías reconsiderar tu perspectiva. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con un hilo de voz. Simplemente me voy. Daniel la miró con una expresión que podría haber sido lástima si no hubiera sido tan fría. Ahora tienes 24 horas para sacar tus cosas de esta casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Daniel hizo una pausa, asegurándose de que Camila estuviera prestando atención completa. Si alguna vez intentas contactarme, amenazarme o interferir en mi vida de cualquier manera, esa carpeta va directo a las autoridades. No habrá segunda oportunidad. 6 meses después, Daniel Herrera estaba sentado en la oficina principal de Herrera and Asociados Consultores Tecnológicos, la firma de auditoría digital que había fundado con el dinero del divorcio y que ya tenía una lista de espera de clientes corporativos internacionales. Llevaba un traje Hugo Boss gris oscuro, su cabello perfectamente peinado y una confianza que irradiaba desde cada gesto. Su asistente tocó la puerta y entró con una sonrisa. Ingeniero Herrera, el licenciado Ramírez de la Secretaría de Hacienda está en la línea 2. Dice que tienen otro caso de evasión fiscal tecnológica y necesitan sus servicios de auditoría digital. Daniel sonrió mientras tomaba la llamada. Su firma se había especializado en descubrir fraudes financieros y tecnológicos, y su reputación por ser meticuloso e implacable lo había convertido en el consultor más solicitado del país para este tipo de casos. Licenciado Ramírez, ¿en qué puedo ayudarle? Ingeniero Herrera. Tenemos una empresa de moda y comercio electrónico que creemos está evadiendo impuestos por cantidades millonarias. ¿Estaría interesado en el caso? Daniel se recostó en su silla de cuero, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Siempre estoy interesado en la justicia, licenciado. Envíeme los detalles. Mientras tanto, en un pequeño departamento del otro lado de la ciudad, Camila Rivas se preparaba para su tercera audiencia en el Tribunal Fiscal. A pesar de haber cumplido con el acuerdo de divorcio, alguien había filtrado información sobre sus actividades pasadas a las autoridades y ahora enfrentaba una investigación completa que amenazaba con enviarla a prisión. Su boutique había quebrado después de que varios clientes cancelaran contratos al enterarse de los escándalos. Su amante joven la había abandonado cuando se quedó sin dinero para mantener el estilo de vida lujoso que él esperaba. Y cada noche, mientras se quedaba dormida en su cama individual, en un departamento que costaba menos de lo que solía gastar en una cena,
pensaba en el hombre que había subestimado tan completamente. Daniel Herrera había renacido de las cenizas de su humillación como un fénix implacable. El hombre que una vez había sido invisible en su propia casa, ahora era uno de los consultores tecnológicos y financieros más respetados del país. El hombre al que ella había llamado aburrido e inútil. Ahora era dueño de su propio destino y había construido un imperio desde cero. Y lo más brutal de todo era que él había logrado todo esto sin odio, sin venganza personal, simplemente usando la inteligencia y las habilidades que ella había intentado enterrar durante 12 años. Camila finalmente entendió la verdad terrible. No había perdido a un esposo sumiso. Había perdido a un hombre extraordinario que había estado esperando el momento perfecto para recordarle al mundo exactamente quién era. La justicia había llegado para Daniel Herrera, y había llegado de la manera más perfecta posible, a través de su propio renacimiento como el hombre poderoso que siempre había estado destinado a ser. La historia de Daniel nos enseña una de las lecciones más poderosas que existen: nunca permitas que alguien más defina tu valor como persona. Durante 12 años, Daniel permitió que Camila lo convenciera de que era menos de lo que realmente era. Pero la verdad es que nuestra esencia nunca desaparece, solo se queda dormida, esperando el momento correcto para despertar. Muchas veces en la vida, quienes deberían amarnos y apoyarnos son quienes más intentan limitarnos. Utilizan el amor como herramienta de manipulación, haciéndonos creer que sacrificar nuestros sueños y ambiciones es prueba de compromiso hacia ellos. Pero el amor verdadero nunca pide que te hagas pequeño para que otra persona se sienta grande. Daniel nos demuestra que no importa cuánto tiempo hayamos estado en una situación tóxica, siempre tenemos el poder de cambiar nuestra historia. El momento en que decidimos recuperar nuestro poder es el momento en que todo cambia. Él no necesitó gritar, insultar o buscar venganza emocional. Simplemente recordó quién era antes de que alguien más le dijera quién debía ser. La transformación más brutal no fue la caída de Camila, sino el renacimiento que Daniel logró para sí mismo. Pasó de ser un hombre invisible en su propia vida a convertirse en dueño de su destino. Esto nos enseña que la mejor venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino construir la vida extraordinaria que siempre merecimos tener. Cada uno de nosotros tiene dentro un potencial que tal vez hemos dejado dormir por las críticas, los miedos o las expectativas de otros. Pero, como Daniel, podemos despertar en cualquier momento y reclamar todo lo que somos capaces de ser. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado estancado, nunca es demasiado tarde para recordar tu verdadero poder. La historia de Daniel también nos enseña la importancia de la preparación y la paciencia. Él no actuó por impulso emocional. Esperó, planificó y ejecutó su estrategia con la precisión del profesional que siempre había sido. Nos recuerda que, cuando enfrentamos situaciones difíciles, la mejor arma que tenemos es nuestra inteligencia y nuestra determinación. Finalmente, esta historia es un recordatorio de que nunca debemos subestimar a las personas que tenemos cerca. Camila creyó que había quebrado por completo el espíritu de Daniel, pero en realidad lo había estado forjando, sin saberlo, para convertirse en un hombre capaz de cualquier cosa cuando finalmente despertara. Tratemos a todos con respeto, porque nunca sabemos de qué son capaces cuando deciden mostrar su verdadero potencial. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Tu voz es importante para nosotros. Dale un me gusta y suscríbete para seguir descubriendo relatos transformadores como este. Haz clic en la siguiente historia que aparece en pantalla y déjate sorprender.